Bendiciones con todos. Tema 200. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22, que dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Otra triste historia de alguien que no pudo perdonar y acumuló en su corazón raíces de amargura fue Ahitofel. En la Biblia se nos enseña que Ahitofel era padre de Elián. Escuche Samuel capítulo 23, versículo 34. Elifelet, hijo de Asbaí, hijo de Maaca, Elián, hijo de Ahitofel, Gilonita, y a su vez abuelo de Betsabé. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Muchos opinan que el pecado de David que cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a Urías Eteo, el marido de su nieta, fue algo que Ahitofel no logró perdonar y por consiguiente acumuló fuertes resentimientos hacia la persona de David. Y por ello, cuando Absalón se rebeló, él lo acompañó para destronar a David de su reino. Escuche 2 Samuel capítulo 15 versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Galoinita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahitofel era un hombre muy sabio, pero lamentablemente usó el talento que tenía para el mal. Escuche 2 de Samuel capítulo 16 versículo 23. El consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Pero si uno continúa el relato de la historia a lo largo de 2 de Samuel, veremos cómo el consejo de Ahitofel fue frustrado por Dios y al final cargado de todos los resentimientos de suicidio. Mire ahora 2 de Samuel capítulo 17 versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Como vemos, tanto Jecté como Ahitofel sufrieron por sus resentimientos. Estas historias bíblicas tienen que hacernos reflexionar en la importancia de no guardar resentimiento en contra de aquellas personas que nos dañan. Esto obviamente no es fácil en muchos casos, porque en nuestro corazón lastimado existe un deseo de que se nos haga justicia, pero debemos confiar en Dios para no contaminarnos con estos resentimientos o sentimientos. El sufrimiento y las injusticias son algo que no podemos evitar en este mundo lleno de maldad, y para evitar llenar nuestro corazón de resentimientos, en la Biblia podemos encontrar algunos consejos que nos pueden ayudar. En primer lugar, debemos aprender a desarrollar la paciencia al momento de sufrir. La paciencia es la capacidad de soportar las pruebas manteniendo firme nuestra convicción. Por ello, Pedro nos dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19 al 20 dice así: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es
si pecando soy abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En segundo lugar, no debemos buscar venganza, sino confiar que Dios pagará a cada uno según lo que merecen sus obras. Escuche lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y finalmente, busquemos la consolación en Dios, ya que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Debemos buscar el refugio en Dios y Él sanará todas nuestras heridas. Ahora, el alcance del perdón de Dios. Mientras que el hombre solo está dispuesto a perdonar hasta 7 veces, Jesús nos enseña que el perdón de Dios es ilimitado y dice, Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con estas palabras, nuestro Señor no quiso decir que hasta solo 490 veces tenía que perdonar, sino que esta tenía que ser ilimitado. De acuerdo con los diccionarios, perdonar es cuando una persona olvida una ofensa que otra ha cometido contra ella y no le guarda ningún rencor ni desea vengarse. Si nos basamos en esta definición, perdonar es olvidar las ofensas cometidas, no tomar venganza y no guardar rencor en nuestros corazones. Ahora bien, Jesús nos enseña cuándo es que tenemos que otorgar el perdón. Escuche lo que dice Lucas capítulo 17, versículo del 3 al 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí vemos que si alguien ofende a una persona y hasta al ser reprendida se arrepiente, se debe perdonar. Luego, si esta persona vuelve varias veces arrepentida, esta se debe perdonar. Si nos damos cuenta, siempre y cuando la persona se arrepienta, se debe perdonar. Cuando se arrepienta la persona. Entonces, si alguien no se arrepiente de su conducta, ¿no se debe perdonar? Pareciera que no. El perdón en la Biblia es un concepto que significa no solo pasar por alto las ofensas cometidas, sino también implica restaurar la relación entre el ofendido y el ofensor sin guardar ningún rencor o sentimiento de venganza. Este es el perdón perfecto, cuando la persona, a través de su sincero arrepentimiento, hace que la relación rota se vuelva a restablecer. Por ello Jesús decía, y 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Todos los cristianos debemos perdonar a aquellos que vuelven arrepentidos a nosotros. No debemos guardar ningún rencor ni deseo de venganza, y la relación debe restaurarse. Ahora bien, todo esto no significa que alguien que constantemente daña la integridad física, mental o espiritual de un cristiano esté obligado a perdonarlo y continuar la relación con él. Jesús no está diciendo que debemos soportar el maltrato, sino más bien usa hipérboles, es decir, exageraciones de situaciones que podrían presentarse
para recalcar que el principio bíblico aquí es no vengarse ni guardar rencor, sino al contrario, orar y hacer el bien a los que mal nos hacen. No debemos pagar el mal con el mal. El mal se combate con el bien. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo nos enseña el mismo principio: debemos pagar mal por bien, y haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, lo cual es un hebraísmo que significa que nuestro adversario será avergonzado. Por tanto, debemos aprender a perdonar, pero es importante que aquellos que pidan perdón se arrepientan de la ofensa que han cometido, porque de lo contrario, la relación entre ambos no será restaurada. También debemos evitar guardar en nuestro corazón odio y resentimientos contra aquellos que nos han lastimado. Antes, debemos buscar el consuelo y la fortaleza en Dios de toda consolación, entregando en sus manos toda nuestra causa, ya que Él pagará a cada quien según sus obras. ¿Qué le parece estas verdades de la palabra de Dios? No nos quedemos con los resentimientos, porque nos matan, nos aniquilan. Aprendamos a perdonar, no importa cuál sea el tamaño de la ofensa. ¿Sí? Démosle gloria y honra al Señor y testimonio al mundo que el Señor nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho nuevas criaturas. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Bendita ella, es maravillosa y nos enseña cada día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias por todas las cosas que cada día nos das a nuestras vidas. Gracias por los amigos, los hermanos, la familia que escuchan la palabra de Dios. Sigue poniendo ese ánimo para que sigamos escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes y deseamos que tengan un excelente día lleno de bendiciones.